Bien, bueno, como les señalaba entonces, vamos a comenzar hoy día. Entiendo que ahí está grabando, sí. Vamos a continuar con la unidad número 2, que tiene énfasis en la entrevista o en modalidades que surgen desde la entrevista. Y en ese sentido también vamos a partir por lo último, digamos, de la jornada de hoy, que es invitarles para el próximo día lunes, la sesión del próximo día lunes, eh, a las 9:30, vamos a contar con un invitado, ¿ya? Entonces la invitación es para que participen ese día de la sesión, porque la idea es justamente tener una conversación con una persona que ha cultivado en nuestro espacio, en nuestro territorio, el género de los perfiles, del cual hablamos brevemente hace algunas, o sea, la sesión anterior, cuando hicimos la primera parte de la unidad. Es un periodista que se llama Rodrigo Breque, es coautor de un texto que yo diría que es uno de los pocos textos que ha utilizado esta manifestación, digamos, genérica del periodismo, que es la creación de perfiles, ¿ya? Y que se materializó en un libro que se llama Gente de los Ríos, ¿vale? En ese sentido, él va a estar el día lunes con nosotros. Esperamos que sea una conversación muy interesante, entre otras cosas, porque Rodrigo además me comentaba que además del trabajo que ha venido realizando permanentemente, él nos ha acompañado en otras ocasiones en el curso, digamos, y actualmente justamente está realizando un posgrado, un trabajo de formación en este ámbito de la literatura y el periodismo, y me comentaba que había estado en algunas sesiones con Leila Guerriero, que ha estado un poco aprendiendo mucho más de algunas técnicas. Entonces creo que es una persona tremendamente indicada para poder conversar con nosotros y compartir su experiencia, ¿vale? Entonces la invitación justamente en el ámbito de esta unidad es que nos encontremos este día lunes con Rodrigo para que vayamos visualizando también otras maneras de contar historias, ¿no? Otras formas que no necesariamente responden, digamos, a la entrevista, digamos, en su vertiente tradicional. Lo que no quiere decir que todas las entrevistas que vayamos a realizar dentro del curso se enmarquen dentro de lo que es un perfil, sino, como le hemos señalado siempre, nos interesa mucho que ustedes tengan una suerte de background importante respecto de lo que es posible, o digamos, de las distintas tradiciones también de escritura y de trabajo y de observación de la realidad que hay en el periodismo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, no es que nosotros no trabajamos desde una perspectiva, digamos, normativa, sino que lo que buscamos es justamente entregar un conjunto de posibilidades sobre las cuales ustedes luego eh, puedan explorar y puedan ver. Naturalmente que nos interesa esta porque tiene un componente, además literario, importante, que hasta el momento ustedes no han desarrollado, por lo menos en el plan, digamos, natural de la carrera, y por eso es que le ponemos un poco de énfasis para ir mostrando estas posibilidades, ¿ya? En ese sentido, para el lunes, lo que me pide y que es muy, muy certero, digamos, Rodrigo, es que ojalá puedan leer para ese día el perfil que está reseñado ahí, que es Sinatra está resfriado, ¿ya? Sinatra está resfriado es un perfil que surge en el marco del nuevo periodismo. De hecho, les voy a compartir aquí un fragmento, no sé si por ahí lo pueden ver. Surge en el año 1965, y es relevante porque cuando se habla de esta corriente que en los años 60 fue el nuevo periodismo, es decir, ese diálogo entre literatura, entre periodismo en la tradición norteamericana, Gay Tales, que es el autor de este perfil, es reconocido como una de las personas que comienza, digamos, a darle vida a esta nueva expresión genérica que van a ser los perfiles, ¿no? Y que hoy por hoy tiene grandes representantes, bueno, en América Latina, Leila Guerriero, decíamos, en el periodismo norteamericano está la figura también de John Lee Anderson, ¿no? De quien hablamos el día lunes. Y es reconocido Gay Tales como una de las primeras personas que comienza, digamos, sin problemas a utilizar recursos de la literatura, de la novela, digamos, en escrituras de corte periodístico, ¿ya?
Entonces, este texto lo vamos a subir ahora durante la tarde, ya, para que ustedes de aquí al lunes, cada una y cada uno de ustedes pueda ojalá leerlo, de manera que tengan ciertos elementos para la conversación que vamos a sostener el día lunes respecto de lo que se puede abordar o no, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver claramente la presencia de guiones de diálogo, ¿no? Verdaderas escenas que están contadas, que están narradas. Y obviamente esto no quiere decir que este sea, insisto, este no es un texto normativo, todo lo contrario, sino que se enmarca dentro de una tradición, es decir, tiene una tradición que parte un poco con este texto y por lo tanto, dado que es un clásico, ¿no? Es importante que ustedes puedan conocerlo en esos términos. Este es un texto del año 1965, entonces hay que leerlo también en esa perspectiva. Pero también hay que entender que en ese contexto, ya de 1960, 1965, es la primera vez que, o son las primeras veces que se empieza a dar vida a lo que luego se va a transformar en un género que va a ser los perfiles, que ya no va a ser la entrevista en su vertiente clásico, sino que empieza a novelarse el relato y empieza a autorizarse también otras formas de observación sobre las cuales yo me imagino que va a ahondar mucho más Rodrigo. Rodrigo lo que me propone es que va a ser una pequeña exposición inicial y con posterioridad a eso nos va a compartir ciertos elementos de conversación, ¿ya? Luego, eh, también él nos ha enviado para compartir con ustedes un libro, que es el libro que yo les mencioné hace algunos minutos, que es este que se llama Gente de los Ríos, que fue un grupo de periodistas que realizó perfiles. Esto se hizo en el contexto del surgimiento de la nueva región de los ríos, y en ese contexto como que cada periodista tomó, digamos, trabajó con una persona, una personalidad, un personaje de lo que entonces iban a ser las comunas de esta nueva, de lo que por entonces era la nueva región, ¿no? Que se hablaba mucho hace 10, 15 años. Y por lo tanto, aquí aparece, digamos, un perfil también que él nos sugiere que nosotros podamos revisar. Son varios perfiles, pero hay uno ahí que escribe a Rodrigo, que también nosotros se los vamos a subir a, a Cibeduc para que quienes que tengan mayor interés puedan ir profundizando, ¿vale? Pero lo que les pedimos, sí, para el día lunes va a ser importante, y lo que solicita también Rodrigo es que puedan, ojalá, leer, por una cuestión de apelar, digamos, a estos primeros textos, el texto de Sinatra, digamos, está resfriado, ¿ya? Hoy día entonces, como es una sesión que continúa lo que comenzamos el día lunes, que fue una sesión todavía, vamos a estar en esta semana, todavía es una sesión introductoria, ya completamente introductoria. Entonces vamos a entrar a algunas cuestiones de orden práctico que son muy generales, muy sencillas, pero que son importantes de tenerlas presentes fundamentalmente en el proceso para cuando ustedes tengan que realizar una entrevista, que es lo que vamos a hacer en esta unidad 2. Obviamente muchas de estas cuestiones no son de nuevo normativas porque responden también a las circunstancias y los contextos específicos. Por ejemplo, la propia situación del COVID en esta ocasión le da un carácter que probablemente no sé si pueda recoger algún manual, digamos, de periodismo, ¿no? De estos que nos señalan como las rutas a seguir de manera a veces muy normativa. Entonces, en ese sentido, obviamente son cuestiones que me interesa que la tomemos como herramienta, ¿ya? Como herramientas que ustedes puedan utilizar para llevar a cabo su trabajo, ¿ya? Y en ese sentido, la semana pasada, bueno, básicamente desarrollamos que había dos grandes horizontes, que no es lo mismo a decir que hay dos tipos de entrevistas, sino hay dos grandes horizontes, dos grandes categorías donde se pueden subsumir distintas modalidades de entrevistas, que son aquellas que tienen, según Montse Quesada, ¿no es cierto?, que es a quien seguimos en esta definición, entrevistas orientadas a la información y otras orientadas hacia las figuras, ¿no? Hacia las y los personajes, ¿ya? En términos, por lo tanto, ahora como de momentos, ¿no? De momentos hay algunas cuestiones que son relevantes, ¿no? Lo primero es poner énfasis en que ustedes van a pasar también por una fase de preparación, ¿no? De una preparación previa a las entrevistas que ustedes van a realizar, independiente de la modalidad de trabajo que ustedes escojan, por ejemplo, ¿ya?
ya que puede hacer una entrevista, una semblanza, por ejemplo, ya que puede hacer un perfil de lo que vamos a hablar recién el día lunes, ya en profundidad, ya que puede hacer una entrevista informativa, ¿no? De declaraciones propiamente tal, ustedes van a tener que sí o sí pasar por una fase de preparación importante, y en esa preparación hay algunas cuestiones que tienen que son como básicas, ¿no? Y que definen también la actividad, digamos, periodística, ¿no? Y en ello la documentación previa es un aspecto fundamental, ¿ya? Justamente porque lo que se busca con ello es que ustedes puedan transformar, bueno, van a construir una historia, ¿cierto? Van a escribir una historia, pero al mismo tiempo, una cuestión que es relevante es que ustedes puedan constituirse en interlocutoras, en interlocutores válidos, independiente del ámbito en el cual ustedes se desempeñen, ya sea que sea la difusión artística, ya sea que sea el ámbito de la difusión científica, cada vez más, ¿no es cierto?, el ámbitos especializados como la economía, la política. Lo importante es que en el marco de la entrevista ustedes lleguen a constituirse en interlocutoras, interlocutores válidos, independiente de con quién tengan la conversación. ¿Ya? Una cuestión relevante es cuidar, que es un reclamo constante, ¿no? Cuando de repente, y aquí a lo mejor una cuestión que es importante, uno de repente escucha entrevistas, sobre todo en medios de repente locales, ¿no? A mí me pasa mucho de repente cuando escucho radio, cuando escucho algunas, que de repente aparecen, se denota la falta de preparación en ciertos temas cuando se está entrevistando, ¿no? Y eso es bien delicado porque eso abre la puerta a que en definitiva, quienes, sobre todo cuando son personas que traen agenda, que es muy común, ya sean personas que vienen del ámbito empresarial o del ámbito político o del ámbito o de cualquier ámbito posible, las personas tienen agenda, ¿no? Cuando responden a instituciones, fundamentalmente responden a ciertos intereses. Entonces, cuando no hay una preparación previa, lo que hacemos finalmente es abrir la puerta a que esos intereses, digamos, se difundan así sin más. Entonces, bajo esa perspectiva, más bien nuestra función no es muy relevante desde el punto de vista de generar, poner contradicciones, abrir puertas a determinados temas, a conocer en profundidad a ciertas personas y a través de ellas también a ciertos grupos de interés, ¿no es cierto? No es muy relevante cuando lo que hacemos termina, digamos, expresando en una cuestión que es solamente reproducir, ¿no? Y en ese sentido, asumo esta recomendación que aparece en un texto de Cantabela sobre evitar, digamos, preguntar aquellas elementalidades, ¿no es cierto?, que den cuenta de que no se conoce lo suficiente a quien se va a entrevistar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del arte pasa mucho cuando nos encontramos queremos hacer una buena entrevista, ¿no? Una buena entrevista a una persona que desempeña un campo estético específico, por ejemplo, y desconocemos elementos básicos de su obra, por ejemplo, ¿no? Preguntar, por ejemplo, bueno, a quien escribe, cuénteme cuáles son los libros que ha publicado, por ejemplo, ¿no? O cuénteme cuáles son las obras que ha escrito, en el caso de un compositor, una compositora de música docta, por ejemplo. ¿Mm? Hay naturalmente, eso no significa conocer al dedillo exacta la totalidad de aquellos elementos, pero tener mucho cuidado con ciertas elementalidades, ¿no? Entonces, hay cuestiones que tienen que ver incluso con esa biografía, que generalmente en el texto incluso sirven para contextualizar, para poner al inicio, para, digamos, ¿no? Pero nunca que nos documente el mismo sobre su persona y su obra, digamos, ¿ya? Esa es una cuestión que de inmediato nos deja en una posición, transforma el diálogo en una cuestión desequilibrada, ¿no? Y naturalmente le quita mucha fuerza a aquello que pueda emerger dentro de un texto, ¿ya? Esa es una tarea, por lo tanto, que se realiza para entonces. Es más, esa es una tarea que cuando hagamos, por ejemplo, las conversaciones, esa es una tarea que generalmente debe estar en la pauta, ¿no? Cuando ustedes hacen una defensa de pauta y ustedes llevan la propuesta del tema, una de las primeras cuestiones son los antecedentes, ¿no? Que justifican la relevancia de una persona, ¿ya? Entonces, el manejo de antecedentes en nuestro ámbito es muy relevante en ese sentido, ¿ya? Existe otra razón de peso, ¿no? Cuanto más compleja sea la preparación que poseamos, menos susceptibles seremos de que nos manipulen, señala Cantabela también, ¿no?
Y ese punto también es relevante, ¿no? Que ocurre muchísimo, muchísimo, que cuando no hay una buena preparación, lo que hacemos en definitiva, no solamente hay dos dimensiones, ¿eh? Una es que no seamos un interlocutor, una interlocutora válida o válido en el sentido de que la otra persona no nos reconozca como tal, en tanto no hay un manejo básico de las cuestiones que motivan la conversación. Ese es un punto. Pero el otro es que sin que eso se explicite en la relación misma que constituye la conversación, nos transformemos finalmente en una herramienta de reproducción, lo que decíamos hace algunos minutos, y por lo tanto las personas nos señalen simplemente su agenda, ¿no? Pasa mucho con la gente que viene de la política, pasa mucho de repente cuando hay gente que viene del gremio empresarial, que además, hoy por hoy, esa relación es mucho más compleja que hace 30 años, probablemente en contextos regionales, estoy diciendo, fundamentalmente porque el trabajo también del campo de la comunicación estratégica se ha ampliado y no del periodismo, pero de quienes se forman en este ámbito, se ha desarrollado fuertemente a nivel organizacional, a nivel de comunicación política. Entonces, muchas veces los discursos vienen más o menos prefabricados, ¿no? Y ahí un cuidado, ¿no? La idea de no ser meros reproductores. Pasa mucho, ustedes van a ver que todas las instituciones públicas, privadas y de otro tipo también, me refiero a organizaciones a veces sin fines de lucro, por ejemplo, que tienen una participación activa en la sociedad, o organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que tienen una participación activa de la sociedad, siempre movilizan ciertos intereses, ¿no? Que nosotros debemos conocer cuando trabajamos en este ámbito. Y pasa también que, por ejemplo, hay un ejemplo que es súper sencillo, ¿eh? Muchas de estas instituciones lo que hacen es generar constantemente comunicados de prensa, y los comunicados de prensa están ahí, ¿no es cierto? Nos dicen lo que una institución, una organización quiere comunicar, quiere informar, por lo menos, ¿ya? Y en ese sentido, el riesgo está en que nosotros entonces no tengamos una posición desde donde, no nos olvidemos del interpretativo, seleccionar la información, todo aquello que llega, ¿no es cierto?, que ya lo vimos en las primeras unidades, y simplemente entonces abramos puertas y ventanas para que esa información circule sin generar ningún filtro, ¿no? Lo que llevado a la escena actual de fake news y de posverdad, digamos, sería dramático. Sería absolutamente dramático. Y en eso hay medios que expresan eso, ¿no? A veces discursos que se instalan y donde no hay un verdadero chequeo. Y un verdadero chequeo no es solamente, digamos, eh, aclarar quién lo dice, ¿no? La fuente que se señala, no, sino que también tener claridad de cuáles son los intereses, cuáles son las relaciones sociales, cuáles son las relaciones contextuales que tiene, digamos, ¿no? Si hay un informe que viene de una institución que se llama Libertad y Desarrollo, y hay un informe que plantea una determinada tesis y la pone a circular en la sociedad, es importante saber quién es la Fundación Libertad y Desarrollo, por ejemplo, ¿ya? Y en ese sentido, por lo tanto, la información previa es fundamental en una entrevista. ¿Qué más podríamos decir de quienes se desempeñan en la política partidista, ¿no? Sobre todo quienes tienen cargos por muchos años y lo que hacen es tener un enorme entrenamiento en cómo manejar situaciones de entrevista en medios de comunicación, por ejemplo, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿cómo la idea de la perspectiva crítica, que es en definitiva aquello que se nos aparece de alguna determinada manera, ¿no? Siempre ir más allá de ese fenómeno, cómo el fenómeno se nos aparece, poder mostrar aquello que está detrás de aquello que se nos aparece, ¿no? Y en ese sentido el trabajo de información previa es relevante. Es relevante porque nos permite, digamos, no tener tampoco una aproximación ingenua a las personas con toda la complejidad que ellas portan, digamos, ¿no? Y cómo de allí, por lo tanto, podemos aportar en entregar información pública y social relevante, ¿no? Que la sociedad necesita, ¿vale? En momentos determinados. Entonces, este momento, digamos, es relevante, es relevante. Nos pasaba mucho que de repente en ciertas ocasiones nos encontrábamos con reuniones de pauta en que nos decían, no, la verdad es que quisiera entrevistar a esta persona porque parece que es interesante, pero no sé bien, todo va a depender de cuando conversemos. Entonces, realmente eso en términos así profesionales, en términos serios, es no tener nada realmente, ¿ya? Esta fase de trabajo previo es relevante, ¿ya? Bien, son las 12. Seguimos aquí a Montse Quesada con dos aspectos que son relevantes y que subraya, digamos, en términos
un texto, digamos, sobre la entrevista, ¿no? Lo primero que señala es que es importante la documentación para que no se repita en el texto aquella información que ya ha sido publicada muchísimas veces, ¿no? O que aparece, digamos, y que por lo tanto carece de novedad, carece de un elemento, carece de lo nuevo, no solo de lo nuevo, sino que a estas alturas puede carecer en ciertas circunstancias de relevancia. ¿Ya? La historia de su vida, cuando ya es estereotipada en anteriores entrevistas, sin encontrar, por lo tanto, en quién escribe y en quién entrevista a una interlocutora válida. ¿Ya? Y la otra finalidad es la de dar también una homogeneidad temática a la entrevista, es decir, de que evitar que ella camine por tantas rutas, digamos, abra tantas puertas y ventanas que en términos de la organización del texto, luego no sepamos, digamos, cuál es de alguna manera la columna vertebral del texto. ¿Ya? Y por lo tanto evitar, lo señala con esos términos, eventuales disfunciones de la conversación, cambios bruscos de temas, silencios excesivos, demasiada verbosidad, que son elementos que bien administrados pueden estar también. Ya, si en esto insisto, no se trata tampoco de una normatividad así como no tan ingenua, sino pensar de que estas cuestiones tienen que estar lo suficientemente administradas como para que den cuenta también. A mí, por ejemplo, y esto responde también a la cuestión específica, o sea, cada entrevistado va a ser distinto. ¿Eh? Hay personas, por ejemplo, que señalan que requieren hacer una introducción a ciertos temas y a lo mejor son introducciones tan extensas donde nos cuentan un poco de dónde vienen o desde dónde están leyendo, a veces de una perspectiva religiosa o política, ¿no? O económica, que a veces cuando lo señalan es necesario escuchar para saber, tener mucho más elementos luego para entender e interpretar también desde dónde están mirando. ¿Mm? En definitiva, de lo que se trata es de estar en mejor predisposición también para orientar ya a aquellos elementos que efectivamente ustedes estén buscando, ¿no? Y que sean relevantes de dibujar, si se quiere, en un texto público como una entrevista. ¿Ya? Se habla y aparece aquí también la cuestión de un guión, ¿ya? Un guión previo, que es una guía nada más, es decir, no se trata de generar un guión que esté tan acotado que no dé lugar a nada, sino que el guión efectivamente son preguntas que uno considera que va a realizar porque son relevantes respecto al horizonte que ustedes se planteen, ¿ya? Y en función de eso se ordenan de una determinada manera, pero la situación de interacción siempre puede, digamos, dar lugar a nuevas cuestiones, digamos, ¿ya? Entonces, el guión previo, que son las preguntas, la enunciación de las preguntas que ustedes van a realizar, aparece como una guía. ¿Ya? Porque además hay otros elementos que son importantes y que seguramente se van a conversar mucho más el día lunes, que tienen que ver con, también es importante que ustedes activen la observación, ¿no? La capacidad también de leer en clave semiótica los elementos del entorno, los significados sociales que muchas veces tienen las cosas, las palabras, pero también los objetos alrededor de una determinada persona, ¿no? Cómo podemos reconstruir contextos, ¿no? Contextos sociales, por ejemplo, ¿no? En base no solamente a las palabras, sino también a los elementos, bueno, que acompañan el lenguaje, pero también los elementos del entorno, ¿no? Que van dando sentido a aquello. En todo caso, un cuestionario no es para seguirlo a pie juntilla, obviamente, sino para tener un apoyo en el instante preciso, ¿ya? Y en ese sentido es relevante porque se concatena también con el objetivo o el horizonte de la entrevista, ¿no? Más o menos qué es lo que vamos a buscar en una entrevista, ¿ya? Y por eso es todo aquello en esa fase de preparación, digamos, va a ser relevante, va a ser importante, ¿ya? Se recomienda que la conversación fluya siempre en una situación de mutua simpatía o al menos de cordial respeto, ¿no? Por ello, no debe olvidarse de aludir inicialmente a algún aspecto circunstancial o personal que permita abrir un diálogo en un tono más íntimo, anecdótico o incluso risueño. No debe tampoco preocuparse si los primeros minutos se encausa en torno a temas intrascendentes o laterales, ¿no? Tiene que ver en el fondo ahí con que es importante administrar también la relación social. Básicamente es eso. ¿No? De que ustedes construyan también una relación social, lo que no quiere decir, obviamente, en ningún sentido, que ellos entorpezca la búsqueda del horizonte definitivo que ustedes van a tener durante una entrevista.
Más aún si ustedes van a buscar, digamos, se posicionan desde un horizonte crítico, en el sentido de que romper o partir desde una relación negativa en la propia instancia, la propia atmósfera de la conversación, más bien cerraría puertas, ¿no? A encontrar cuestiones. Estoy pensando en entrevistas más informativas o de investigación, donde uno, incluso en el caso que ustedes quisieran desenmascarar, por ejemplo, es importante también una atmósfera que permita la relación comunicacional. ¿Ya? La fluidez, por lo tanto, aparece también como una cuestión fundamental, puesto que más vale que se parezca a un diálogo cordial que no a un interrogatorio. Cuando hay que tratar varias cuestiones, la cuestión es que venga bien el pase. Ahí, por ejemplo, siempre se recomiendan algunas cuestiones que son finalmente las van a resolver ustedes, por eso insisto, estas son cuestiones que tienen que ver con el oficio, ¿no? Y en tanto tienen que ver con el oficio, son cuestiones que ustedes van a ir resolviendo en tanto vayan también luego captando experiencia. Y en ese sentido, lo que sí es importante, lo que sí estimulamos desde este espacio es que, uno, que tengan un background importante, que conozcan posibilidades de trabajo, que tengan ahí un capital cultural importante, pero por otro lado también que más o menos tengan una perspectiva, ¿no? Desde dónde van a ir. O sea, vamos a ir solamente a transformarnos en herramienta de relaciones públicas del alcalde de turno, del gerente de turno, de la autoridad de turno, que es lo que tristemente pasa, ¿ya? O efectivamente vamos a hacer la pega de buscar aquellos elementos de información social que son relevantes, ¿ya? Y eso no va en contradicción, digamos, a la posibilidad de ir construyendo ciertas estrategias. Por ejemplo, no sé, pues hay quienes recomiendan, por ejemplo, antes de una pregunta difícil, hacer una pregunta como que a eso se refiere a que da el pase del fondo, ¿no? A una pregunta menos compleja, más light, si se quiere, y luego se da el pase a una cuestión más de fondo, ¿no? Sin embargo, esa es una cuestión que eh, de todas maneras tiene que ver con el tipo de interacción que ustedes vayan a realizar, ¿no? Y esa interacción se construye por ustedes mismas, ustedes mismos, y por los y las entrevistadas con quienes ustedes trabajan, ¿ya? Por lo tanto, el guión siempre es un marco como para orientarse, ¿ya? De hecho, aspectos del guión se conversan muchas veces también en la reunión de pauta, pero no se trata de que ustedes van con un guión, digamos, a un cuestionario que van y aplican así sin más, sino que se trata de configurar un tipo de conversación, que puede ser pueden ser varias ocasiones, ¿ya? Sobre todo ahí ahí hay otro tema que va a ser interesante, que podamos consultar el día lunes con nuestro invitado, por ejemplo, ¿ya? ¿Cuántas veces, por ejemplo, se puede conversar, ¿no? O cómo eso varía según las circunstancias, la situación. Escantabel aquí agrega que el que es fiel al guión se pierde la riqueza y la versatilidad de la conversación. Pues, claro, si vamos y aplicamos un guión se pierde ese elemento, aunque siempre es posible anotar lo que llama la atención para introducirlo en otro momento o recapitular al final. ¿Mm? El que sigue el hilo de las respuestas se puede ver conducido por el entrevistado más lejos de lo que quería o a lugares de los que no se sabe salir. Por ejemplo, si perdemos a tal punto también la dirección de lo que queremos conversar y nos vamos, pues, está también ese riesgo, ¿no? Aunque tiene la ventaja de que se logra un producto muy vivo y nada encorsetado en el fondo. ¿Ya? En términos de preguntas, ya es importante, por ejemplo, también evitar, por ejemplo, las preguntas cerradas, ¿ya? ¿Qué es una pregunta cerrada? Una pregunta que se responde con un sí o con un no. ¿Ah? Porque lo que importa finalmente aquí es una respuesta aclaratoria, ¿ya? Que desarrolle, ¿no? Un aspecto, ¿no? No que simplemente se cierre porque sí. Y también otra cuestión que de repente pasaba, en el semestre pasado lo vimos harto, que aparecían de repente en una pregunta, colocan como dos o tres preguntas, ¿no? Siempre es una pregunta, salvo que aquí aparece salvo que se justifique, ¿no? Y dentro de esa justificación, una de las que provee Cantabela es que sean preguntas retóricas que más o menos demanden lo mismo desde otra perspectiva, por ejemplo, ¿ya? Pero que no se transforme en una instancia donde finalmente las preguntas no se respondan, o sobre todo cuando se quiere saber algo que es importante, digamos, de cabida para que finalmente como que se escabulla, ¿no? En términos de cuál es el tema. Entonces,
Hay distintos tipos de preguntas además, ya preguntas examen, preguntas, pero de ellas evitar estas preguntas cerradas, digamos, ¿no? Sino que, porque la idea también es que el texto sea una buena historia, ya sea que ustedes lo presenten como un relato, que es el caso de los perfiles, o ya sea que lo presenten bajo el formato tradicional de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Es importante, no se olviden que tiene que ser una buena historia, o sea, que se lea bien, que se lea rápido, que sea interesante, que demande cierta, ¿no? Que haya un porqué, ¿no? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué capta en el fondo la atención de una audiencia? ¿Por qué es relevante para un segmento de la audiencia o para la audiencia, digamos, en general? ¿Ya? Eh, Otra de las cuestiones que nos enseña ahí Cantabela, hay que saber preguntar y solo eso se consigue conociendo los temas en profundidad y pensando luego sobre la manera de planteárselos a nuestro interlocutor, porque según cómo lo interroguemos, estimularemos unas respuestas consistentes. Hay muchas y muchos colegas y los buenos, los que hacen, digamos, bien la pega, lo que hacen es que cuando abordan un determinado tema, de alguna manera como que se especializan en ello, ¿no? Se tornan en pequeños especialistas en un ámbito y por eso también es que es importante, por ejemplo, el desarrollo de repente de campos especializados, donde ustedes probablemente una vez que se desenvuelvan profesionalmente van a asumir un campo u otro, por ejemplo. ¿Ya? Es necesario hablar solo lo suficiente, enseña Cantabela también, lo justo para que brote el diálogo noticioso natural, en un clima más de confianza del que hayan sido excluidos del temor, la sospecha y la artificialidad. ¿Ya? Eso nos plantea también Cantabela. Y también señala que la entrevistador no obtendrá por lo general mejores resultados si se comporta como un fiscal que señala con el dedo acusador, que si se emplean maneras más suaves que no están reñidas con la firmeza y la insistencia, ¿no? Cuando la ocasión lo requiere. Es decir, que eso no signifique que finalmente haya una búsqueda por aquellos elementos que ustedes quieran buscar, ¿no? ¿Cuál es el horizonte finalmente? ¿No? Y eso les va a permitir estar siguiendo permanentemente una línea de hacia dónde quieren. Por lo tanto, en toda situación de pauta, que es la situación inicial, y seguimos nosotros, estamos haciendo un marco todavía, como les digo, súper introductorio, pero es importante cuando hagamos, cuando ya, y por eso la invitación es que vayan pensando en determinadas personas que para ustedes sean relevantes en términos sociales, en términos culturales, en términos estéticos, ¿no? Según el ámbito de interés, deportivo, ¿no? Pero bueno, puede ser una importancia social, cultural, ¿no? Política. Eh, Consignar, identificar claramente quiénes serán esas personas. Es importante que ustedes vayan visualizando ya. Que ustedes vayan aclarando siempre en función de ese trabajo previo, esa documentación previa, cuál va a ser el horizonte de esa entrevista, cuál va a ser el tipo de esa entrevista. Va a ser una semblanza, va a ser declaraciones, va a ser un perfil, ¿ya? Y que ustedes elaboren un buen marco de antecedentes que justifiquen esa publicación, ¿no? Ese gancho en el fondo. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta siempre es, bueno, ¿por qué en una publicación que es limitada vamos a tener que tener un espacio, digamos, para eh, esa entrevista? ¿Mm? ¿Qué le aporta esa entrevista al grueso de la publicación, a un número o a lo que plantea el medio editorialmente? Y también es relevante luego cómo se visualiza el texto de entrevista, ¿no? La entrevista ya como texto, ¿no? Se visualiza como un texto con determinados momentos narrativos. ¿Cómo se visualiza? ¿No? ¿Cómo la ven en el fondo? Ya, y cómo la proyectan. Porque eso les va a permitir orientar finalmente el trabajo, ¿no? Previo. ¿Ya? Entonces, estos elementos son para efectos de reunión de pauta sumamente relevantes. Algunas cuestiones que vamos a seguir viendo con posterioridad, por ejemplo, es que ustedes vayan también revisando, nosotros vamos a ir subiendo algunos materiales para que vayan conociendo algunas referencias de personas que realmente han dejado huellas muy relevantes dentro del campo del periodismo. Y entre ellas, por ejemplo, les voy a compartir acá un fragmento de una compilación de entrevistas que Oriana Falazzi, por ejemplo, realizó a lo largo del siglo XX. Yo les comentaba que Oriana Falazzi realizó, digamos, entrevistas muy significativas a personas que, sobre todo durante el siglo XX,
estuvieron un poco implicadas en el movimiento histórico en distintos contextos, ¿no? Político, militar, conversó con dictadores, con alto... Bueno, en el caso de Henry Kissinger es una persona que estuvo muy vinculada, digamos, a la promoción de las dictaduras, de los golpes de Estado y de las dictaduras en América Latina durante el siglo XX, en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Y en ese sentido fue una de las personas, por ejemplo, que aparece en esta publicación, que se llama Entrevista con la Historia, ¿ya? De Oriana Falazzi. Y por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver que se trata de, bueno, voy a compartirles algunos pequeños fragmentos. Yo les invito a que ustedes vayan, este texto va a estar en la carpeta, obviamente, pero les invito a que vayan buscando, por ejemplo, referencias sobre Oriana Falazzi, ¿ya? Les comparto algunos fragmentos, ¿no? Este hombre tan famoso, tan importante, tan afortunado, a quien llaman Superman, Superstar, ¿no? Supercrot, que lograba paradójicas alianzas y conseguía acuerdos imposibles, tenía el mundo con el alma en vilo, como si el mundo fuese su alumnado de Harvard. Este personaje increíble, inescrutable, absurdo en el fondo, que se encontraba con Mao Zedong cuando quería, ¿no? Entraba en el Kremlin cuando le parecía, despertaba al presidente de los Estados Unidos y entraba en su habitación cuando lo creía oportuno. Este cuarentón con gafas ante el cual James Bond queda convertido en una ficción sin alicientes, que no dispara, no da puñetazos, no salta del automóvil en marcha como James Bond, pero aconsejaba guerras, terminaba guerras, pretendía cambiar nuestro destino e incluso lo cambiaba. En resumen, ¿quién es Henry Kissinger? ¿Ya? O sea, párrafo entrada, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí hay una cuestión que es relevante, o sea, hay también una persona que pone en diálogo ambas cosas, ¿ya? La dimensión coyuntural, ¿no? Histórica, ¿no? Del antecedente en relación a Henry Kissinger y luego también el elemento, digamos, de su personalidad. ¿Ya? Por eso les digo que en este tipo de cosas nunca es tan blanco-negro. Entonces pensemos que este es un contexto como una pintura, ¿no? Donde hay grises, donde hay sombras, hay luces y sombras, ¿no? Bueno, aquí un pequeño fragmento, ¿no? de Falazzi, ¿no? Me pregunto lo que intenta en estos días, doctor Kissinger. Me pregunto si también usted se siente decepcionado como nosotros, como la mayor parte del mundo. ¿Está decepcionado? Decepcionado, responde Kissinger. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido en estos días para que yo esté decepcionado? Una cosa triste, doctor Kissinger. A pesar de que usted dijo que la paz estaba, comillas, al alcance de la mano, y pese a que se ha confirmado el acuerdo de paz con los norvietnamitas, la paz no llega. La guerra continúa como antes, y peor que antes. La paz llegará, le dice Kissinger. Estamos decididos a hacerla y se hará. Dentro de pocas semanas, tal vez menos, en cuanto se reanuden las negociaciones con los norvietnamitas para el acuerdo definitivo. Así lo dije hace días y así lo repito. Si la paz llegará en un espacio de tiempo razonablemente corto, si Hanoi acepta otra reunión, antes de que firmarse el acuerdo, una reunión para determinar detalles, si la acepta con el mismo espíritu y con la misma actitud que mantuvo en octubre. O sea, estamos hablando, ahí naturalmente lo que hay es una referencia a la denominada guerra de Vietnam, ¿no? Esto sí, con la única incertidumbre de los últimos días, pero es una incertidumbre que ni siquiera deseo considerar. Usted expresa el pánico y en estas cosas no hay que dejarse atemorizar, ni hay que ser impaciente. El hecho es que, en resumen, hace meses que hemos iniciado estas negociaciones y ustedes, los periodistas, no nos han hecho caso. Han continuado diciendo que no desembocarían en nada. Luego de improviso se entusiasmaron con la paz ya hecha y ahora dicen que las negociaciones han fallado. De esta forma nos toman la temperatura cada día, 4 veces al día, pero la toman desde el punto de vista de Hanoi. Y preste atención, yo comprendo el punto de vista de Hanoi. Los norvietnamitas querían que firmásemos el 31 de octubre, lo que era razonable e irrazonable al mismo tiempo. Y no intento polemizar sobre esta cuestión. Le dice Oriana, pero ustedes se habían comprometido a firmar el 31 de octubre. Digo y repito que fueron ellos los que insistieron sobre esa fecha y que para evitar una discusión abstracta sobre fechas que en aquel momento parecían puramente técnicas, nos comprometimos a hacer todo lo posible para que las negociaciones terminaran el 31 de octubre.
Sin embargo, dan la impresión de mantenerse firmes en sus posiciones, doctor Kissinger. Han vuelto a utilizar un vocabulario duro, han hecho acusaciones fuertes, casi insultantes para usted. Oh, eso no significa nada. Ha sucedido antes y nunca lo hemos tomado en cuenta. Yo diría que el vocabulario duro, las acusaciones fuertes, incluso los insultos quedan dentro de la normalidad. En esencia no ha cambiado nada. Desde el martes 31 de octubre, o sea, desde el momento en que estamos en calma, ni ustedes continúan preguntándose si el enfermo está enfermo, pero yo no veo ninguna enfermedad y mantengo que las cosas se resolverán más o menos como yo digo. La paz, repito, llegará dentro de pocas semanas, en cuanto se reanuden las negociaciones. No al cabo de muchos meses, dentro de pocas semanas. Pero ¿cuándo se reanudarán las negociaciones? Esa es la cuestión, ¿ya? Entonces aquí, este es un texto, ya que lo vamos a compartir, se llama Entrevista con la historia, y en ella aparecen, digamos, personajes que en el contexto del siglo XIX, perdón, siglo XX, tuvieron una enorme, digamos, relevancia política, social, digamos, ¿no? Muchos dictadores aparecen también aquí y aparecen también personas como Kissinger, es decir, que desde distintos ámbitos están construyendo lo que fue ese siglo XX, ¿no? En África, por ejemplo, ¿no? En distintos lugares, no solamente en los lugares que nos pueden resultar más conocidos. Oriana Falazzi, periodista italiana, de quien yo les sugiero que puedan buscar, puedan revisar información, porque efectivamente tiene una enorme, digamos, relevancia, particularmente como entrevistadora, ¿ya? Eh, Junto a ello, por ejemplo, tenemos un perfil, ¿ya? De Rodrigo, ¿ya? Rodrigo también lo compartió para que lo vamos a subir esto, para que pudiesen verlo con miras a la próxima semana, ¿ya? Gerson Santibáñez Cuyán, tócala de nuevo Gerson, tu triste ranchera. Perdió a sus dos hermanos mayores en el naufragio de una lancha en el lago Maihue. Ese día, un domingo 27 de noviembre del 2005, en su corazón de niño se abrió una herida profunda que comenzó a cicatrizar cuando encontró una terapia para aliviar el dolor, la música, ¿ya? Aquí, en cambio, hay también una historia, pero la historia, digamos, que tiene que ver no solamente, si se fijan, con la personalidad, sino también con el contexto, ¿no? de la persona. Es una noche de sábado estrellada y silenciosa en Rupumeica, Bajo, como acostumbraban ser las noches primaverales en esta aislada localidad rural de la comuna de Lago Ranco. Los integrantes de la familia Santibáñez Cuyana acaban de cenar tallarines con jurel en lata y pan amasado. Están sentados alrededor de la mesa, atentos a los acordes de la guitarra con la que Gerson Eliezer, el tercer hijo, rompe el silencio en la mediagua. Afuera los perros se han cansado de ladrar y los caballos duermen en el cerro. También duermen las ovejas, apiñadas en el corral que está enfrente de la media agua. Están cantando a la luz de las velas, porque la electricidad llegará recién en 2 años más a Rupumeica abajo. A esta hora, poco menos de las 10, la familia comparte junta sus últimos momentos. Mañana al mediodía los dos hijos mayores, Nicolás Samuel e Iván Ociel, partirán de regreso al internado en Futrono. La madre tiene en brazos a Cristian Orlando, el cuarto hijo. El padre mira a toda su prole con orgullo. Está sentado en una silla de madera, con las manos bajo las piernas, como si quisiera protegerlas del frío. La tetera hierve en la cocina leña, en la mesa el mate y la bombilla esperan por el agua. Lo que sucederá mañana domingo, la tragedia, les será anunciado a los Santibáñez Cuyán esta noche por intermedio de la letra del Santo Varón de Galilea, una alabanza evangélica que suelen cantar en el templo y también en las veladas familiares, pero no será sino hasta dentro de unos días que advertirán lo premonitorio del mensaje. El reloj marca las 10 cuando Gerson entona los versos presagiosos. De aquel santo varón de Galilea, hablarte quiero yo en esta ocasión. Él vino para darte nueva vida. Así no es, Gerson, pucha que eres charro. La canción dice, Él vino para darte vida eterna, Él vino para darte salvación. Tan solo está esperando que lo atiendas, que le abras tu cansado corazón, lo corrige Iván. Sí, triste será por la vida. Si triste tú caminas por la vida, no olvides que alguien va cerca de ti. Él cuida de las aves y las flores y ahora cuidará también de ti. No olvides que Él pagó todas tus culpas con su preciosa sangre carmesí, entona Nicolás, completando el verso.
La alabanza no describe literalmente lo que ocurrirá el día siguiente, y eso es lo que Orlando, el padre, Cristina, la madre y Gerson no han sabido descifrar, lo que luego les parecerá tan evidente. La letra nos dice que mañana, domingo 27 de noviembre del 2005, a las 2:30 de la tarde, el sol se esconderá tras nubarrones cargados de lluvia, y desde los cerros borrará implacable el viento puelche agitar la quietud del lago Maihue. No advierte que la frágil lancha en la que Nicolás e Iván cruzarán el lago para ir a clases naufragará y morirán ahogados junto a otras 15 personas. Tampoco habla de la tristeza ni del desconsuelo que están por venir, ni de cómo Gerson compondrá rancheras que intentarán aliviar, al menos en parte, la pena suya y la de sus padres. En ese instante no nos dimos cuenta de que la canción estaba anunciando la tragedia, pero ahora sabemos que así fue. Si nos hubiésemos dado cuenta, tal vez la podríamos haber evitado, dirá Cristina 2 años y medio después, todavía inconsolable, mientras lava con agua fría los asistosos platos del almuerzo en la tarde de un viernes de otoño. La tragedia, ¿ya? El culto evangélico empezó apenas 10 minutos y Gerson ha salido del templo en 3 ocasiones. Su madre está sentada en la segunda fila, lo mira de reojo. Le sorprende que su hijo esté tan inquieto. Tiene 11 años y siempre se ha caracterizado por ser un niño más bien tranquilo, pero hoy no deja de moverse de un lado para el otro. El pastor está terminando la oración inicial cuando Gerson vuelve a entrar. En su rostro se lee, como si estuviese escrito con letras mayúsculas, que algo grave ha ocurrido. Tropieza con los pies en su intento de acercarse hasta Cristina. Cuando lo consigue, le grita entre sollozos: mamá, mamá, están diciendo que la lancha se hundió. Un año más tarde, Gerson compondrá la ranchera Solo recuerdos quedaron, que evoca este doloroso momento. En la iglesia de Rupumeica, ahí me encontraba yo, cuando alguien a mí me dijo, la lancha recién se hundió. Todo había empezado en una preciosa oración, solo quedaron lamentos y desesperación. Si se fijan aquí, la historia, a diferencia del contexto, digamos, grandilocuente que teníamos en la primera entrevista con un personaje, digamos, eh, tan nefasto como relevante, digamos, en los acontecimientos históricos como Henry Kissinger, digamos, eh, aquí por el contrario tenemos una relevación de la historia local, de la cotidianidad de la vida local, ¿no? De esa historia que no aparece en los medios y que apareció el 2005 a partir de esta terrible tragedia en las páginas, digamos, informativas, pero que luego también cae en el olvido, ¿no? Y por lo tanto se abre también ahí una posibilidad relevante para el periodismo, en tanto este relato de lo cotidiano, ¿no? En tanto dar cuenta de las agencias locales, ¿no? De cómo lo social se reproduce en la vida cotidiana, de esa cotidianidad, donde hay olores, sabores, colores, ¿no? Melodía. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, también aquí hay un género que nos permite aproximarnos a esa dimensión, digamos. Bajo esa perspectiva, entonces, estamos hablando de que existen estas modalidades que podemos subsumir en lo informativo, en lo literario, pero que de alguna manera hay dimensiones que aquí se están cruzando. Si se fijan, en ambas entrevistas aparece tanto la dimensión de la personalidad, pero también aparece lo informativo, con énfasis distintos, naturalmente. Hay ciertos énfasis, y eso es naturalmente una cuestión que les puede permitir trabajar en términos de cierto orden. Entonces la idea es que de a poco ustedes vayan visualizando, vayan leyendo estos materiales que les vamos a compartir, vayan construyendo ahí las posibilidades de abordar alguna de estas modalidades, por ejemplo, y vayan haciéndose también de un background donde luego ustedes puedan justamente decidir cuáles son aquellas modalidades con las cuales ustedes se van a sentir más cómodas y más cómodos trabajando. Si es que van a ser aquellas que de alguna manera les invitan a trabajar desde una perspectiva más próxima a una observación, ¿no? Que incluso dialogue con los mecanismos de observación, de trabajo de observación directa, observación participante, y ello puesto en diálogos con elementos narrativos, por ejemplo, ¿ya? Como aquí aparece la posibilidad también de que sus propios textos tengan esa dimensión narrativa, o si por el contrario van a optar eh, por una modalidad, digamos, mucho más informativa,
¿ya? Profe, ¿estos últimos textos que leyó están disponibles en Cibeduc? Esos los vamos a subir ahora, sí. Justamente estos son los textos que van a conformar parte de la carpeta de la unidad número 2. La idea es que al menos para el lunes, ¿no? Ya tenemos yo les sugiero por una cuestión de orden y porque también ustedes van trabajando en otras asignaturas, para el lunes la propuesta es que lean Frank Sinatra está resfriado de Gay Tales porque es un texto clásico, ¿ya? Porque es un texto antiguo, ¿ya? Porque nos permite conectarnos históricamente con los primeros textos de perfil. Y también este libro, Gente de los Ríos, va a estar disponible para que además quienes complementariamente a Frank Sinatra quieran leer de aquí al lunes Gerson, el perfil de Gerson que acabamos de reseñar un pedacito, ya porque justamente ese perfil fue escrito por Rodrigo, que va a estar junto con nosotros el día lunes, ¿ya? Y paralelamente yo también voy a subir, obviamente, el texto de Oriana Falazzi, porque es una periodista, digamos, clave dentro del oficio, y es muy relevante, digamos, conocer ahí su obra. Y después, ya con miras después de la sesión del lunes, yo también quiero compartirles que podamos... vamos a revisar un fragmento de un documental, ¿ya? Que es un documental, digamos, bien interesante, porque muestra tal vez, bueno, hay un realizador, que en este caso es José Luis García, ¿ya? Que lo que hace, digamos, es seguir la historia de una persona, ¿ya? De una joven que lo que quiere digamos, cruzar esta línea de las dos Coreas, ¿no? De Corea del Norte y Corea del Sur, por eso el nombre del documental, La chica del sur, Corea del Norte, y, eh, y él luego viaja, ¿no? Hay también una cuestión reflexiva de cómo en esta búsqueda de encontrarse con este relato, hay también un proceso autorreflexivo del propio realizador, en este caso, ¿ya? Quien va desde Argentina, digamos, a Corea, ¿no? Porque había estado allá en su juventud y luego regresa. También para mostrar un poco cómo la entrevista no es solamente una técnica, ¿sí? Sino que también puede transformarse puede ser una puerta muy importante respecto a procesos autorreflexivos. ¿Ya? Entonces, más adelante, después del día lunes, también yo les voy a enviar el link de este documental que se llama La chica del sur, para quienes quieran verlo, y también vamos a hablar sobre ello en una de las sesiones. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es compartirles algunos materiales con miras a que ustedes puedan ir, como les decía, justamente teniendo una suerte de paraguas, ¿no es cierto?, de posibilidades, un campo de posibilidades que ustedes puedan ir incorporando a su trabajo de formación profesional. ¿Ya? Y luego, por supuesto, viene una fase donde la idea es que ustedes puedan pensar justamente en una entrevista, ¿no? Que ustedes puedan, teniendo este marco de posibilidades, este arco, digamos, ustedes puedan ir viendo, bueno, pensando qué historias quisieran contar, ¿no? Qué entrevistas quisieran realizar y cuál de estas modalidades pueden servir como una herramienta para que ustedes puedan llevar a cabo ese trabajo que va a ser naturalmente mucho más práctico. ¿Vale? Eso sería entonces lo que les quería compartir hoy día. Segunda sesión, todavía, insisto, muy introductoria respecto de la entrevista. Y quisiera consultarles, por lo tanto, si es que hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta respecto de lo que conversamos hoy día? No, profe, estaban muy buenos los textos. Vale, miren, estos textos entonces van a estar ahora durante la tarde, yo dentro de unas horas, durante el día de hoy, van a estar esos textos en la carpeta unidad 2 y la idea es que al menos para el lunes ya la invitación es a que lean Sinatra está resfriado, ya, porque es un texto, y vuelvo a insistir, un texto clásico, un texto de los primeros, que además se enmarca dentro de esto que fue el nuevo periodismo de los años 60, y el relato que compartimos de Gente de los Ríos, para que vean también, incluso ahí de nuevo se cruzan dos cosas, ¿no? Una personalidad, digamos, una estrella de la música popular, digamos, de los años 50, ¿no? 60, cuando ya está un poco en declive,
y, y un personaje que para efectos de del mainstream mediático vendría a ser, digamos, historias desconocidas, pero que desde el punto de vista social muchas veces son mucho más relevantes porque están construyendo la historia en esa cotidianidad. Entonces también aquí la invitación a que ustedes empiecen a mirar no solamente la gran agenda, ¿ya? Y lo informativo, que eso siempre lo vamos a estar revisando. Por ejemplo, cuando trabajemos ya reportaje, acá yo tengo los textos, por ejemplo, para que vayamos mirando lo que se hace en investigación periodística, que a veces son cosas muy interesantes, pero también el periodismo nos invita y provee de estas técnicas para contar la realidad cotidiana, ¿no? Donde muchas veces las y los héroes no tienen que ser, digamos, quienes están en el poder, sino a veces están en nuestro territorio, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestro barrio. Y en ese sentido el periodismo aparece como una herramienta, ¿vale? Para contar esas historias que permitan ser más plural, o visibilizar esa pluralidad que tiene nuestra sociedad y que en los grandes medios no está, y que sí, aparece ahora vehiculado a través de Internet, pero también ahí está la función, digamos, de selección de esa información, ¿no? Que es lo que desde el periodismo constituye una herramienta importante.